¿Qué tal a todos y bienvenidos a esta nueva cápsula? Hoy hablaremos sobre la relación de Agustín con las Escrituras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la época de Agustín no había el acceso que tenemos hoy con la Biblia. Por tanto, el acceso que había en esa época era muy limitado y escaso, salvo por el espacio privilegiado que era la iglesia. Era en la iglesia donde se podía escuchar la palabra de Dios y donde también se podía escuchar la explicación de los textos leídos mediante los sermones o mediante algún otro acto litúrgico que se realizara en el contexto de la iglesia. Por tanto, era la iglesia más la familia los dos espacios fundamentales donde el cristiano se podía formar. De ahí que seguramente Mónica y su formación cristiana fue la que medió en los primeros años la formación de Agustín y de sus hermanos. Con el tiempo, Agustín nos relata que a la edad de 19 años tuvo, siendo ya retórico, estando en la formación de la retórica y ávido por también seguir formarse y ser el mejor dentro de su grupo, encontró el libro del Hortensio de Cicerón. Cicerón, un personaje tremendamente importante en el mundo intelectual, el mundo académico, el mundo también de las leyes del Imperio Romano, tiene este texto que para Agustín resultó un texto que le cambió su vida, su perspectiva de vida y su orientación, sobre todo porque en este texto se presentaba el camino de la sabiduría, que desde el punto de vista del Hortensio era la filosofía. En ese camino Agustín extrañó que no estuviera presente Jesucristo. Recordemos o pensemos que si Mónica fue la encargada de transmitirle el cristianismo en los primeros años a su hijo, Agustín ya sabía que, o tenía alguna idea de que la sabiduría estaba relacionada con Dios. Sin embargo, al no encontrar a Jesucristo, como el mismo Agustín dice en las confesiones, en el texto del Hortensio, se dirige hacia las Sagradas Escrituras. Y en ellas, Agustín se va a encontrar una gran decepción. Primero, porque es un libro que está escrito en una forma ruda. No tiene un buen nivel de escritura, a diferencia del Hortensio. Es difícil de comprender. Y frente a eso, Agustín se va a preguntar, bueno, ¿es posible que un texto de este tipo me pueda hablar de Dios? Entonces, comparando ambos caminos, el que presentaba las Sagradas Escrituras y el que presentaba el Hortensio, ambos orientados hacia la sabiduría, Agustín se queda con el del Hortensio. Y es así que toma distancia de las Sagradas Escrituras y también del cristianismo. Posteriormente, en su estadía con la secta maniquea, con quienes permaneció en torno a unos 9 años, Agustín va a seguir escuchando aquellas interpretaciones que hacían los maniqueos de la Biblia, en que atribuían al Dios del Antiguo Testamento aquellos elementos malignos que estaban en contraposición con el Dios del Nuevo Testamento, que tenía aquellos elementos buenos como el amor, la caridad, y ambas fuerzas, tanto la del mal presentada en el Antiguo Testamento como la del bien en el Nuevo Testamento, según la interpretación maniquea, entraban en conflicto. Bueno, eso hace que obviamente Agustín cada vez vaya tomando más distancia de las Sagradas Escrituras, hasta que, pasados varios años, Agustín consigue un puesto importante de trabajo, importante para su carrera, en Milán. Allá, lugar donde está la corte imperial y donde va a estar el centro del Imperio Romano de la época, se va a encontrar con un personaje que es famoso y conocido y reconocido tanto por cristianos como por paganos. Él es Ambrosio, obispo de Milán. Ambrosio, así como Agustín se sintió atraído por las palabras, por el texto del Hortensio y por todos aquellos que de alguna forma fueran capaces de utilizar el arte del buen hablar,
se va a encontrar en Ambrosio un personaje que también va a ser capaz de hablar bien y lo va a utilizar para leer las Escrituras y para transmitir su mensaje. Y esto a Agustín lo comenzó a atraer al punto que cada vez iba siendo más asiduo a escuchar sus homilías. Con el paso del tiempo, con la escucha constante de estas homilías y en ellas encontrar también algo que cuando él leyó las Escrituras no encontró, encontrar en esas explicaciones aquel contenido espiritual que podía establecer el contacto con Dios, Agustín comienza a hacer lectura de las Escrituras. Este no fue un periodo fácil, por el contrario, el mismo Agustín reconoce que fue difícil. Y en ese camino hubo textos que fueron más difíciles de comprender, pero otros más fáciles de comprender. Esos más fáciles, por supuesto, que los atesoró y los hizo parte de su oración y de su meditación. Aquello más difícil intentó ser perseverante para poder comprenderlos. De ahí que él mismo insiste, ¿no?, en la perseverancia de la lectura de los textos bíblicos. Tanta fue su perseverancia y este acercamiento a los textos bíblicos que su conversión, el relato de su conversión que todos conocemos, está marcado finalmente por la lectura de Romanos 13:13. Es así que la lectura de los textos bíblicos marca un antes y un después en la vida de Agustín, y aquello que en un principio le había parecido de un nivel precario a nivel estilístico y que hacía poca sintonía para poder entender a Dios a través de ellos, resultó más tarde ser un lugar propicio y al cual quiso dedicar también su vida. El deseo de Agustín tras su conversión fue apartarse junto con sus amigos para dedicarse al estudio, la oración y meditación de las Escrituras. Sin embargo, este deseo quedó trunco cuando, por elección popular, fue nombrado como sucesor del obispo Valerio. Frente a eso, Agustín, a través de una carta, le pide al obispo Valerio que le dé tiempo, al menos algunos meses, para poder prepararse, especialmente en el estudio de las Escrituras. Agustín decía que para poder llevar a cabo ese ministerio sobre el cual debía dar cuenta en algún momento a Dios de lo que había hecho, no podía hacerlo si no tenía una buena o una mínima formación en las Escrituras. Punto de autoridad para Agustín. Tanto es así que, Agustín ya en torno de su servicio, su ministerio pastoral, constantemente va a tener las Escrituras como punto de referencia. Por un lado, para combatir las distintas polémicas que tuvo que enfrentar, comenzando por los maniqueos, secta en la cual estuvo mucho tiempo, pero también en contra de los donatistas que hacían su propia interpretación de las Escrituras, y más tarde con los pelagianos y semipelagianos, entre otros grupos. Agustín insistía en que nadie se podía apropiar de los textos bíblicos, ya que eso era un patrimonio de todo cristiano, de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios. Por tanto, Agustín se preocupó incluso él mismo de hacer diversos comentarios de textos bíblicos. Es así como tenemos comentarios de los Salmos, tenemos comentarios del Génesis, tenemos comentarios sobre los Evangelios y sobre otros textos como las cartas de San Pablo, además de sus sermones. En ellos Agustín tiene como centralidad la palabra de Dios, palabra de la cual también él fue muy celoso y de hecho escribió una obra, el de Doctrina Cristiana, para establecer el modo en que se debía leer las Escrituras y también cómo se debían predicar. En este texto tardó por lo menos unos 20 años en terminarlo. Este celo pastoral por las Escrituras también le llevó a tener un conflicto epistolar, ¿no?, con San Jerónimo. Y aquí abro un paréntesis. Estamos celebrando el mes de la Biblia, entre otras cosas porque recordamos a Jerónimo, quien tradujo del hebreo y del griego una versión en latín de la Biblia.
versión que fue la versión oficial que usó la Iglesia durante mucho tiempo. Es por ello que una de las razones por las cuales recordamos en septiembre el mes de la Biblia es porque recordamos a San Jerónimo. Precisamente con este personaje es que Agustín entra en conflicto por este celo, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de interpretación está haciendo Jerónimo sobre algunos pasajes? Tanto Agustín como Jerónimo, ambos de carácter fuerte, finalmente lograron, después de varios intercambios de cartas, lograron llegar a acuerdos, ¿no? Y poder congeniar al punto de también aliarse frente a las nuevas polémicas que estaban complicando y azotando a la Iglesia. Finalmente, el deseo de Agustín, su deseo inicial de dedicarse al estudio de las Escrituras, lo intenta una vez que ya mayor comienza a tomar distancia de su cargo como obispo y una vez que aparece o que se nombra al sucesor de Agustín como obispo de Hipona. Sin embargo, este no es un periodo muy largo y Agustín va a seguir en otras labores que le van a dificultar este deseo de dedicarse 100% al estudio de las Escrituras. Tanto es así que con el tiempo, ya llegada su muerte, durante su enfermedad, Agustín pide que en su habitación escriban los los salmos penitenciales, para poder meditar con ellos, orar y prepararse también para la muerte. Sin duda que la relación de Agustín con la Biblia pasó por altos y bajos, pero siempre entendiendo que es un proceso. Agustín nos recuerda que no es fácil el estudio de la Biblia, no es fácil acercarnos, pero también nos recuerda que es un elemento fundamental para la vida de todo cristiano, y no solamente para una vida intimista, ¿no? Para aquello que a mí me dice, sino para la vida de cristiano como miembro de este pueblo de Dios, miembro de esta iglesia. Por tanto, es un patrimonio de toda la iglesia el cual debemos compartir, debe ser nuestro punto de encuentro como cristianos. Y finalmente debemos ser perseverantes para poder no quedarnos con aquello que no entendemos, quizás con aquello que a veces nos resulta pesado. Debemos buscar la forma, las instancias, incluso personas que, así como Ambrosio ayudó a Agustín en un momento importante de su vida a comprender y acercarse a las Escrituras, también nos pueden ayudar a nosotros a acercarnos a la palabra de Dios, fuente de vida de todo cristiano.